como Dios. Un saludo muy grande a todos en el Señor. Bueno, en ese día vamos a tratar un tema muy hermoso, un tema muy maravilloso, que es el tema de Cristo ungido por el Espíritu Santo. Vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender esa parte de la persona de Cristo en unidad con Él. Pedir al Espíritu Santo que nos regale esa claridad de conciencia para poder amar no solamente la persona de Cristo, sino amar toda la Trinidad Santísima y poder conocer a la tercera persona de la Trinidad, que también es llamado el gran desconocido, porque aún no lo conocemos. Si lo conociéramos más, lo amaríamos más, pidiéramos más al Espíritu Santo, clamáramos más la presencia del Paráclito. Por eso en ese día vamos a pedirle a Él, vamos a suplicarle a Él que nos ayude, que nos muestre, que nos regale sabiduría para poder conocer los misterios de Dios, pero sobre todo para que conociendo podamos amarle. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ese tema lo voy a tratar desde una catequesis que hizo San Juan Pablo II, justamente de Jesús ungido por el Espíritu Santo. Es una pequeña catequesis que él hizo hablando un poco sobre la relación y la filiación que tiene el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, de cómo la presencia de Jesús en la tierra nunca fue, por así decirlo, solo Él, sino que todo fue unido al Espíritu Santo. Entonces, San Juan Pablo II empieza con ese primer punto diciendo, del Evangelio de San Juan 16:28, salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Te dice que Jesucristo tiene el conocimiento de su origen del Padre, es decir, es el Hijo de Dios porque proviene del Padre. Entonces, como hijo ha venido al mundo, pero fue mandado por el Padre, fue el Padre quien envió a Jesús. Entonces habla que esa misión se basa en el origen eterno entre Cristo y el Hijo, Cristo Hijo, de la misma naturaleza del Padre, que está radicada por Él. Por ello, en esa misión del Padre revela el Hijo y da testimonio de Cristo como su Hijo, mientras que al mismo tiempo el Hijo revela al Padre, escuchando aquellas palabras de Mateo 11:27 que dice, efectivamente, conoce al Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. El Hijo que ha salido del Padre expresa y confirma la propia filiación en cuanto revela al Padre ante el mundo. Y no solo lo hace con las palabras del Evangelio, sino también con su vida, por el hecho de que Él completamente vive por el Padre, y esto hasta el sacrificio de dar su vida en la cruz. Entonces, en esa primera parte, San Juan Pablo II nos está queriendo decir que Jesús ha venido por el Padre hace todo, y habla también de que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Tanto así que la razón por la que Cristo viene, la primera razón por la que Cristo viene es por el Padre. Ya luego, obviamente, es para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros, pero primeramente es por el Padre, porque el Padre le hace un mandado, porque el Padre le dice ve. Tanto así que Él mismo dio su vida por el Padre y por nosotros. O sea, dio su vida en la cruz, hasta decir lo doy todo, pero para vivir por el Padre. Esa primera parte. Ya luego esa segunda parte, San Juan Pablo II ya nos empieza a hablar un poco de que la misión salvífica del Hijo de Dios, es decir, la misión salvífica de Jesús, de Dios como hombre, se lleva a cabo, pero en la potencia del Espíritu Santo. Y obviamente eso lo atestiguan numerosos pasajes del Evangelio, y todo en el Nuevo Testamento lo atestigua, que todo lo hizo en potencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla sobre esa relación entre la misión del Hijo y la venida del Espíritu Santo, que es también la misión del Espíritu Santo, porque no solamente es la misión del Hijo, sino que también es misión del Espíritu Santo, porque recordemos cuando Jesús muere y asciende, ya viene la misión del Espíritu Santo, que justamente sigue siendo una misión activa en esos momentos. Te dice, estaba escondida, aunque también en cierto modo ya anunciada. En el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo está un poco escondida, pero ya estaba anunciada. En las palabras de Isaías,
el cual el mismo Jesús hace referencia a estas palabras al inicio de su actividad, es decir, al inicio de su misión en Nazaret, cuando él dice, eso es en Isaías 61 y él lo dice en Lucas 4:17. Él coge estas palabras de Isaías 61, versículos del 1 al 2, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Entonces, estas palabras hacen referencia a quién? Al Mesías. Estas palabras significan consagrado con unción, es decir, ungido, es decir, que viene de la potencia del Espíritu del Señor. Jesús afirma delante de los suyos, delante de su familia, delante del pueblo, delante de los que él nació, delante de los suyos, él afirma estas palabras. Hoy se cumple esa escritura que acabáis de oír. Esto lo dice en San Lucas 4:21. Hoy se cumple. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que se cumple en él también la misión del Espíritu Santo, que se cumple en él la venida del Espíritu Santo, que se cumple en él que todo lo que él va a hacer, o sea, todo desde el inicio, desde que él vino al mundo, desde que él se encarnó en María, en la Santísima Virgen María, todo lo hace en potencia al Espíritu Santo. Luego habla de esa tercera parte. Esa verdad sobre el Mesías que viene en el poder del Espíritu Santo encuentra su confirmación durante el bautismo en el Jordán. También el comienzo de su actividad, obviamente de su misión mesiánica, de su actividad mesiánica. Te dice, el texto de Juan que refiere las palabras del Bautista, de San Juan capítulo 1, versículo del 32 al 34, cuando San Juan Bautista dice, yo he visto el Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. Y me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que ese es el Hijo de Dios. El momento en el que Jesús, ese es como el momento más solemne y más, por así decirlo, donde mejor se ve la presencia del Espíritu Santo, fue en el bautismo. No quiere decir que por eso antes Jesús no tenía el Espíritu Santo. En realidad Jesús no tenía necesidad del bautismo porque él era Dios. Pero él hizo eso para que también fuera un signo visible, para que los demás entendieran que para poder nacer, lo que le hizo el Señor a Nicodemo, para poder nacer de nuevo tienes que nacer en agua y en el Espíritu. Y lo hizo diciendo, mejor dicho, como que instituyendo el bautismo y diciendo, ahora el bautismo que voy a hacer yo no va a ser solamente de agua, y eso lo dijo Juan Bautista, sino que ahora será en el Espíritu, es decir, Él dará su Espíritu, viviéndolo Él lo hace. Recordemos que Jesús como Dios vivió todo como hombre también. Lo único a lo que no se parece a nosotros es al pecado, pero Él hizo todo, inclusive no sé si ustedes se acuerdan de la presentación de Jesús en el templo. Jesús era Dios, Él tampoco tenía necesidad de ser presentado porque Él no era Dios, también cumple eso, cumple con todo lo prescrito de la ley, Jesús cumple en toda la obediencia. Y justamente Él nos lleva a decir eso, en esa misma obediencia, en ese cumplir esto, ustedes van a recibir también al Paráclito, van a recibir el Rúa de lo alto, pero ya no es un bautismo de agua, sino que ahora es un bautismo en el Espíritu. Te dice, Jesús es el Hijo de Dios, aquel que ha salido del Padre y ha venido al mundo. Para llevar el Espíritu Santo, nos dice Juan Pablo II, para bautizar en el Espíritu Santo, es decir, para instituir la nueva realidad de un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento al que nosotros estamos llamados, por el poder de Dios de los hijos de Adán manchados por el pecado, la venida del Hijo de Dios al mundo, su concepción humana y su nacimiento virginal se han cumplido por obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo en su potencia. Juan Pablo II está haciendo un énfasis en que el Hijo de Dios todo lo ha hecho en potencia al Espíritu Santo, que todo lo hizo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha permitido también todo eso. Recordando aquellas palabras en el Evangelio cuando la Virgen María pregunta, ¿y cómo va a ser posible todo esto? Y justamente el ángel le dije, el Espíritu Santo se posará sobre ti. Es decir, en potencia del Espíritu Santo todo esto ha ocurrido. Cuarto punto, dice, el testimonio de Juan da de Jesús como Hijo de Dios. Está en estrecha relación con el texto del Evangelio de Lucas,
donde leemos la anunciación de María, lo que les estaba contando. Dice, ella concebirá y dará a luz en su seno un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Y cuando pregunta, ¿cómo será eso posible? Pues yo no conozco varón. La respuesta es, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo, se le llamará Hijo de Dios. Entonces, sí, al salir del Padre viene el mundo del Hijo de Dios como hombre, el Hijo del hombre se ha efectuado en el poder del Espíritu Santo, dice San Juan Pablo II. Eso manifiesta el misterio de la vida trinitaria de Dios. Ese poder vivificante del Espíritu Santo está confirmado desde el comienzo de la actividad mesiánica de Jesús, como aparece en los textos del Evangelio. En todos los Evangelios aparece que todo es hecho por el Espíritu Santo. Entonces San Juan Pablo II está tratando como de hacer un relato de todo lo que el Señor en su vida pública nos muestra que todo fue marcado por la presencia del Espíritu Santo, desde su nacimiento hasta el último momento. Ni siquiera el último momento solamente hablando de la cruz, sino hasta el momento de la ascensión, cuando Él hace la promesa. Es necesario que yo suba para que venga Él. La promesa de Jesús, ¿cuál fue? La promesa es que vendrá el Espíritu Santo, que vendrá a tomarnos como lo tomó a Él, como Él vivió en el Espíritu Santo. En realidad, ese título de Jesús ungido por el Espíritu Santo nos lleva a nosotros también a querer estar ungidos por el Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu Santo. La Virgen María, Nuestra Señora la Inmaculada, vivió sumergida en una unidad al Espíritu Santo. Todo en María fue unido a su esposo, al Paráclito, al Rúa. Y eso es lo que en realidad el Señor quiere, que nosotros tengamos el Espíritu de Él, para que todo lo hagamos en Él, con Él, por Él y para Él. Aquí se cumplen incluso las palabras de la consagración. Cuando nosotros nos consagramos a Jesús por María, por el método de salir de Montfort, todo lo hacemos en María, por María, con María y en María. Pero más a fondo, finalizando, la finalidad de la consagración, ¿cuál es? Todo en Él, con Él, por Él y para Él. Pero eso solamente ocurre cuando tenemos una unidad con el Espíritu Santo. Por eso es importante que sepamos esto, para poder empezar a clamar al Espíritu Santo, para poder pedir al Espíritu Santo, para poder vivir en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, ayudarnos y enseñarnos. Lo que el Señor con su vida dice, ustedes estaban manchados por el pecado. Yo vengo a restaurar el linaje de Adán. Yo vengo a redimir el linaje de Adán. Y solamente será redimido por el bautismo. Empezará desde el bautismo y ya su vida tendrá que ser una vivencia en el Espíritu Santo para que pueda ser santificada, porque el Espíritu Santo es el que santifica. Por eso el Señor, era necesario que Jesús se fuera. La persona de Cristo era necesario que se fuera para que viniera la tercera persona, o sea, para que viniera el tercer protagonista. El tercer protagonista, son tres protagonistas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viniera ahora el tercer protagonista mejor dicho, a terminar de salvar a la humanidad, a terminar de esa misión que Jesús tenía. El Padre envía al Hijo para salvarnos y el Hijo envía al Espíritu Santo para ayudarnos a ir al Padre y al Hijo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En quinta parte, dice San Juan Pablo II, ya en el Evangelio de la Infancia, cuando se dice que de Jesús, que la gracia de Dios estaba en Él, se pone en relieve la presencia santificante del Espíritu Santo. Pero es en el momento del bautismo, en el Jordán, cuando los evangelios hablan mucho más expresamente de la actividad de Cristo en potencia del Espíritu Santo. O sea, es en el bautismo donde más claramente se ve la potencia, la presencia del Espíritu Santo, porque dice, apenas Cristo recibe el bautismo, que le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara, enseguida, dice Marcos 1, versículo 12, dice, enseguida, es decir, después del bautismo, el Espíritu le empujó hacia el desierto. Esto lo dice Marcos. En el desierto, después de un periodo de 40 días de ayuno, el Espíritu de Dios permitió que Jesús, fue el Espíritu Santo el que lo permitió, que Jesús fuese tentado por el espíritu de las tinieblas, de forma que obtuviese sobre él la primera victoria mesiánica. O sea, el Espíritu Santo empuja al Señor para el desierto, permite esa tentación, pero también se ve la fuerza del Espíritu Santo, y eso es lo que el Señor nos viene a enseñar con todo eso, la fuerza que el Espíritu Santo tiene sobre la tentación y sobre el pecado. Entonces dice, también durante su actividad pública Jesús manifiesta numerosas veces la misma potencia del Espíritu Santo respecto a los endemoniados. Recordemos que Jesús en su vida pública estuvo haciendo muchas liberaciones y sanaciones.
Entonces, él mismo resalta con esas palabras, dice Juan Pablo II, si yo arrojo con los demonios, con el Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo dice en Mateo 12, versículo 28. De la conclusión de este combate mesiánico contra las fuerzas de las tinieblas ha sido el acontecimiento pascual. ¿Cuál es el acontecimiento pascual? La muerte en la cruz y la resurrección de quien ha venido al Padre en potencia del Espíritu Santo. Es decir, una victoria que todo ha sido también en el Espíritu Santo, en su potencia, gracias al Espíritu Santo. También, ya ese sexto punto habla, después de la ascensión, Jesús permaneció en la conciencia de sus discípulos. Recordemos que Jesús, bueno, después de su muerte se empezó a aparecer a los discípulos, pero hizo una preparación. El Señor durante estos 50 días preparó a los discípulos, que es la preparación en la que nosotros estamos en esos momentos, preparó a los discípulos para ellos poder estar dispuestos, para poder recibir al Paráclito. Entonces Jesús los preparó, Jesús se quedó en esa conciencia de ellos. Y ya luego, después de esa ascensión, dice, quien ungió, como aquel a quien ungió a Dios con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, ellos recuerdan que gracias a ese poder de los hombres, escuchando las enseñanzas de Jesús, dice Juan Pablo II, alababan a Dios y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dice también en el Evangelio, jamás hombre alguno habló como este. Y atestiguaban que gracias a este poder Jesús hacía milagros y prodigios y señales. De esa manera toda la multitud buscaba tocarle. Recordemos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, él siempre buscaban tocarle, buscaban escucharle, como sea buscaban de Jesús. Dice, porque salía de él una virtud que sanaba a todos. En todo lo que Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, hacía o enseñaba, se cumplían las palabras del profeta Isaías. Isaías 42:1, cuando dice, he aquí a mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, haré descansar mi espíritu sobre él. Eso me hace recordar mucho también a San Juan Bautista. San Juan Bautista, recordemos que San Juan Bautista preparó la venida de Jesús, preparó esa primera venida. Él predicó mucho de Jesús, él habló, él era un enamorado de Jesús. Pero recordemos, esa parte me hace recordar mucho cómo Juan Bautista tuvo esa fuerza de hablar, tanto que recordemos las palabras de Herodes, que se sorprendía y le gustaba en realidad, porque las palabras de Juan Bautista eran con poder, o sea, salía una fuerza de Juan Bautista impresionante. Pero Juan Bautista tampoco hizo esto solo. Recordemos que en su vientre, mientras él estuvo en el vientre de Santa Isabel, ¿quién lo visitó a él? María Santísima. Y la misma palabra de Dios dice que ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, como quien dice, Juan Bautista fue presantificado por la presencia de Cristo, pero también por la potencia del Espíritu Santo. Él ya logró hacer todo eso. Porque como es que Juan Bautista también fue al desierto, también hizo los ayunos, también su prédica, también la fuerza como él hablaba. También la fortaleza que él tuvo para poder dar la vida por la verdad. O sea, solamente él podía hacer esto teniendo al Espíritu Santo. Porque acordémonos también de esa parte cuando los apóstoles encerrados, ellos no querían salir. Ellos, estos días me leí algo muy lindo, creo que era un santo, no me acuerdo si era San Cirilo, que hablaba justamente de la presencia del Espíritu Santo en los apóstoles. Que al principio, o sea, que no quería decir que antes de que el Espíritu Santo viniera, ellos no tenían el Espíritu Santo, sí lo tenían, pero no lo tenían en la plenitud. Porque ellos tenían temor, estaban miedo, estaban encerrados, todavía no estaban seguros de dar la vida por Cristo. Y es justamente los apóstoles hacen un cambio en su vida cuando ellos también son ungidos por el Espíritu Santo en ese Pentecostés. Es ahí cuando ellos deciden salir y salen y empiezan a predicar con una fuerza tal que la gente se sorprende a la prédica de ellos en adelante. Antes los apóstoles predicaban, sí, pero ya después de la venida del Espíritu Santo, la prédica de los apóstoles, la vida de los apóstoles, la presencia de los apóstoles en la humanidad cambió completamente. Tanto así que transformó el mundo entero. Hoy por hoy tenemos a la Iglesia Católica. Se transformó absolutamente todo. Después de esa venida del Espíritu Santo es que los apóstoles fueron otros. Los apóstoles fueron completamente otros. Los apóstoles son otros, es después de haber recibido, de haber sido ungidos por el Espíritu Santo. Y ya ellos después de eso, ahí sí dan la vida por Cristo. Antes no. Recordemos que en la crucifixión todo el mundo salió corriendo. El único que se permaneció fiel ahí fue Juan el apóstol amado, María Magdalena, la Virgen María y unos cuantos, pero los demás apóstoles ninguno. Tenían miedo, estaban llenos de mucho temor. Y justamente quien arranca ese temor de sus corazones es la fuerza del amor, la potencia del Espíritu Santo.
Séptima parte, hablando pues Juan Pablo II, dice, ese poder del Espíritu Santo se ha manifestado hasta el final en el sacrificio redentor de Cristo y en su resurrección. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre santificó y envió al mundo. Respondiendo a la voluntad del Padre, Él mismo se ofrece a Dios mediante el Espíritu como víctima inmaculada, y esa víctima purifica nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Es decir, que tanto la muerte y la resurrección de Jesús, eso hace que nosotros, ahora recibiendo al Espíritu Santo, nuestras obras que eran muertas, porque sin la gracia de Dios, nosotros sabemos que cuando un alma está en gracia, todo lo que hace tiene vida. Cuando un alma no está en gracia, no quiere decir que el Señor no le agrada en las obras. Al Señor toda obra le agrada, pero no tiene la vida que tiene una obra que tiene gracia. O sea, cuando uno hace las cosas en gracia de Dios, las obras tienen vida. Cuando uno no las hace en gracia de Dios, digamos que las obras están muertas, porque necesitan la vida del Espíritu Santo, la necesitan. Entonces, Él aquí está diciendo eso. Entonces, el mismo Espíritu Santo, como testimonió también el apóstol San Pablo, dice, resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. O sea, que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Mediante ese resurgir de los muertos, Jesucristo recibe la plenitud de la potencia mesiánica y es definitivamente revelado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios en potencia, es decir, literalmente. Constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de los muertos. Es el Espíritu Santo el que permite la resurrección de Jesús. Y también, obviamente, nosotros recordamos aquellos momentos en el que Jesús resucitó también a Lázaro, en el que también levantó a la niña que le dijo Talita Cuma. O sea, todo el Señor, si se van a dar cuenta, todo el Señor lo va haciendo en potencia al Espíritu Santo, todos los milagros, todos en potencia al Espíritu Santo. Lo que al mismo le ocurre es en potencia al Espíritu Santo, todo. Entonces, todos los milagros, todo lo que el Señor hizo, y miren que el Señor dijo en su palabra, ustedes harán cosas mayores, cosas mayores. En ese tiempo en el que estamos viviendo es cuanto más necesitamos al Espíritu Santo, clamar al Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo quiere hacerse en nosotros, que seamos nosotros ese templo para Él, para poder hacer los milagros que Él quiere hacer en las almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y por último dice Juan Pablo II, así pues Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo por obra del Espíritu Santo, y como Hijo del Hombre cumple totalmente su misión mesiánica en la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, así como a Jesús le da, Jesús cumple toda la misión que Él tenía, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a cumplir también la misión que tenemos aquí en la tierra. Por eso es importante, la Virgen María cumple su misión en la tierra por la unidad que tiene a su esposo, el Espíritu Santo, por la unidad. Los apóstoles cumplen la misión tan grande que ellos tenían por la unidad que tenían con el Espíritu Santo. Y así todos los santos cumplen la misión por la unidad. Así mismo nosotros cumplimos la misión aquí en la tierra en la medida en que tengamos unidad al Espíritu Santo, destruyendo al espíritu que tenemos del mundo en nosotros. O sea, es decir, Jesús es el ungido del Señor, nos está pidiendo a nosotros también que Él quiere que nosotros también tengamos esa unción que Él tuvo. Te dice Juan Pablo II, pero si Jesucristo actúa por ese poder durante toda su actividad salvífica y al final en la pasión y la resurrección, entonces es el mismo Espíritu Santo el que revela que Él es el Hijo de Dios. De modo que hoy, gracias al Espíritu Santo, la divinidad del Hijo, Jesús de Nazaret, resplandece ante el mundo. Dice, y nadie, como escribe San Pablo en 1 Corintios 12:3, puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Y como dice también en la palabra de Dios, no podríamos decir Abba Padre si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, pidámosles al Espíritu Santo que nos dé esa gracia, de estar ungidos por Él, de poder recibirla, de prepararnos en ese tiempo, de prepararnos para poder recibir verdaderamente al Espíritu Santo, para poder recibirlo a Él. Casi como Jesús nos enseña y nos da a ver que su vida humana estuvo completamente vivida en el Espíritu Santo, nosotros también podamos vivir esa vida humana vivida en su Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, que Él es la potencia en todo, Él es la fuerza en todo, y gracias a Él podemos decir Abba Padre, gracias a Él podemos orar, gracias a Él podemos conocer incluso la verdad. Es el Espíritu Santo el que revela la verdad, el que nos ayuda a amar esa verdad, recordando aquellas palabras de aquella conversión de San Agustín,
cuando San Agustín buscaba la verdad constantemente y no la encontraba. Y el obispo, si mal no estoy, fue San Ambrosio, el que le dice a San Agustín: la verdad no es una teoría y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y la verdad es quien te encuentra a ti. Entonces dejémonos atrapar, acoger por el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a la Inmaculada, porque nada de esto ocurrió sin la presencia de la Inmaculada. El Espíritu Santo en todo lo hizo con su esposa, la Inmaculada. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, que nos ayude, que sea María Santísima la que nos ayude también a prepararnos en ese tiempo para poder recibir a esa tercera persona de la Trinidad, a su esposo. Madre Santísima, te consagro todo ese momento, toda esa charla te la consagro a ti, Madre Santísima, danos la gracia de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder ser atentos al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también danos la gracia, María, como tú la tuviste, de ser receptivos a la presencia del Espíritu Santo. Concédenos esa vida de oración, esa vida de silencio, esa vida de intimidad con Dios, para poder, mamá, como tú, recibir al Espíritu Santo, en que nuestra vida esté movida sola y únicamente por esa fuerza de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María, nadie como San José.